Carlos Herrera Escalzi, el ministro de Energía y Minas, está con nosotros en el estudio. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buenos días, Chema. Buenos muy días. Bien, gracias. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te suena lo de Bellido, esta declaración? Terriblemente mal para el Perú, ¿no? Mal. Yo creo que en estos temas no hay casualidades y concuerdo en lo que tú dijiste, que hay dos opciones, ¿no? O están trabajando en tándem, lo cual es muy malo para el presidente, o le está enmendando la plana al presidente. El propio presidente. Y el presidente no ha hecho las declaraciones que ha hecho respecto a la inversión y otros temas en el Perú, los ha hecho en el extranjero. De alguna manera podemos interpretar que el presidente lo que está buscando es inversiones y trabajo, que es lo que necesita la gente en estos momentos, ¿no? Y el primer ministro viene y le enmienda la plana. Pero yo no había notado otro detalle que te lo acabo de escuchar, que luego le lee la propuesta del partido para las elecciones. Entonces es casi como decirle: usted es un invitado en el partido, está aquí por esas razones y esto es lo que tiene que cumplir, y por eso se lo estoy recordando, lo cual pone la cosa todavía peor. Y en esto me pregunto, ¿dónde está el ministro de Energía y Minas? Porque el jefe del sector es el ministro de Energía y Minas, o sea, Camisea no depende del primer ministro. O sea, la máxima autoridad en este caso es el ministro de Energía y Minas, y no sabemos. Habrá conversado con el ministro de Energía y Minas, de repente el ministro de Energía y Minas se ha enterado por la televisión, igual que todos nosotros, seguramente, de lo que tiene que hacer en su sector. Me parece muy grave, ¿no? Sí me parece inteligente el mensaje del presidente para desarmar el mensaje del primer ministro. O sea, ha tratado de no pelearse para no dar esa idea de descoordinación en su sector. Entonces ha dicho, sí, hay que renegociar y lo que queremos es gas barato para todos. Una cosa es hablar de gas barato para todos, sí, claro, que creo que nadie puede estar en desacuerdo, ¿no? Y otra cosa muy distinta es decir, quiero echarle mano a las utilidades. Sí, pues. ¿No? Y también una cosa es decir bajo el Estado de Derecho, aun cuando no sepa cabalmente, pero por lo menos hay la intuición bajo la ley, habla también de coordinación, y otra cosa es decirle o te la quito, ¿no? Claro, o sea, que sí. Vamos a haznos un poquito de pedagogía, por favor, Carlos, a mí y al público, creo. Primero, ¿esta última subida del gas tiene algo que ver con el contrato de Camisea que hemos firmado? Absolutamente nada, absolutamente nada, porque ¿por qué? Esa subida de gas se da en función de que al ser nosotros importadores netos de GLP, entonces nos regimos por precios internacionales. Es decir, los últimos barriles de GLP que se tengan que necesitar para satisfacer las necesidades de la población son importados. Y para ellos ha habido que pagar el precio del mercado, en el sitio del mercado, y cargarles el transporte. Esa es la realidad. Y a eso se le suma la devaluación del sol frente al dólar. Entonces ya no era a 3.50, ahora a 4 soles. Y eso también es una cosa significativa, ¿no? En el diario y programa de Perú Libre establécese lo siguiente: solamente con Camisea seríamos capaces de triplicar nuestro presupuesto en educación, incluyendo los salarios del docente. No sé si había leído esta parte, pero entiendo lo que quieren decir, pero no tiene ningún sentido. ¿Por qué? ¿Ya? Porque Camisea, o sea, cuando el gas y los líquidos se extraen, entonces el 37.24% de eso es automáticamente propiedad del Estado, porque es lo que le corresponde como regalía. La empresa se lo compra, entonces la empresa lo recibe en especie y le paga en dinero, se lo paga a Perú Petro, ¿ya? Entonces allí ya hay 37.24% del total del valor que está yendo al Estado. Después de eso, la empresa tributa como impuesto a la renta. Si combino los dos, ya estamos hablando de un 54%, más otros tributos, supera esa cifra tranquilamente. Entonces, más de la mitad, significativamente más de la mitad del dinero va al Estado. Entonces, el resto
el resto corresponde a las utilidades de la empresa, que ven si reinvierten, ven cómo lo hacen. Y hay otra cosa que... Puede llegar un momento en el que no hay utilidades también, claro, teóricamente. Y hay un tema que es bien importante. Sí, hay un tema que es bien importante. Sí. Hoy en día, digamos, antes del subsidio que ha habido para el GLP, ¿no? A través del fondo, porque realmente es un subsidio. Sí, es un subsidio. Entonces, antes del subsidio se estaba pagando de 50 a 60 soles el balón de gas. Los usuarios en Lima que tienen el gas natural, que ya son más de 1 millón de familias, o sea, más del 50% de Lima, y sobre todo en los sectores C, D y E, que tienen el servicio, a ellos el equivalente a ese balón de gas, no el balón de gas, sino el gas que viene a través de tuberías, les sale costando pues 15 soles. Okay. ¿Ya? Entonces, si de esos 15 soles me pregunto, ¿cuánto es el gas? ¿Cuánto es la sustancia misma en el yacimiento? Un balón tiene medio millón de BTU. El millón de BTU en el yacimiento para el sector domiciliario es 4 soles, es decir, el balón que es medio BTU serían 2 soles. O sea, de esos 15 soles, solamente 2 son la sustancia. Y si fuera para cualquier otro lugar del Perú, siguen siendo 2. Sí, entonces 2 sobre 15 no es significativo. Si tengo que apretar, no tiene que ser donde están los 2, tiene que ser donde están los otros 13 restantes. Si quiero darle este servicio, no a Lima, sino a otras ciudades, tengo que comenzar primero por ponerle el sistema de transporte. Primero hay que llevar el gas al sitio, entonces eso cuesta, le va a costar más de lo que cuesta Lima, porque a Lima viene por ese gasoducto. A las otras ciudades tiene que ser ese gasoducto que llega hasta Lima más el transporte a las otras ciudades, ¿ya? Y luego en esas otras ciudades tengo que agregarles la distribución. Total, puede llegar, ojo de buen cubero, 30 soles en las condiciones ahora. 30 soles es bastante mejor que 50 o que 60, ¿no? Entonces, si yo quiero disminuir esos 30 soles, lo que tengo que hacer es ver si subsidio la distribución, ver si subsidio el transporte, cómo uso la infraestructura que hay hoy en día, porque lo que no puedo hacer es grandes ductos de transporte para volúmenes de consumo, que serían los de distribución, que son muy pequeños. ¿Qué inversión sería esa? Vi una cifra que hablaba del orden de 4.000 millones de dólares, ¿no? Claro. Pero si pensase, por ejemplo, que parte de esa infraestructura es el gasoducto del sur, que está en el estado en que está, y un gasoducto semejante para el norte, cada uno de ellos me puede estar costando 5.000 millones de dólares. Sí, entonces estamos hablando de 10.000 millones de dólares más la distribución. Eso no tiene absolutamente nada que ver ni con los campos, ni con el transporte. Tiene que ver con el transporte y con la distribución. Nada que ver con con el contrato que tenemos ahora. Sí, absolutamente. Ayer el presidente Castillo, contestando a lo que dijo, o reaccionando ante lo que dijo Bellido, dijo: el objetivo es poner gas barato, esa fue su palabra, gas barato al alcance de todos los peruanos. No sé si eres consciente de qué significa eso exactamente, en términos económicos. Digamos, yo ahí le doy la razón. Él es un político, si uno ve su trayectoria, no tiene por qué conocer por estos, pero es un hombre de sentido común, y lo que él quisiera en los hogares es gas barato. Entonces uno tiene que ver lo que significa gas barato. Para eso tiene un ministro de Energía y Minas que tiene que saber cómo hacerlo. Entonces el ministro de Energía y Minas le dice: se tiene que construir esto, se tiene que construir esto, vamos a subsidiar aquí esta parte, vamos a subsidiar esta parte para lograr. Hay 1000 formas de hacerlo. Puede haber subsidios cruzados, hay 1000 formas de hacerlo. Entonces se reparte la carga más uniformemente, se obtiene el gas barato, y eso tendría una ventaja colateral, que en la medida que avance el gas natural, disminuye el consumo de GLP. Y el Perú es un importador de GLP. Yo creo que si avanza significativamente el gas natural, el Perú deja de ser importador de GLP, lo cual es una ventaja adicional. ¿Qué hacemos para que avance el gas natural? Pues
Primero, ¿Cómo conseguimos el dinerito para eso? No, eso tiene que ser inversión privada. Es inversión privada. Eso tiene que ser inversión el Estado privada. no va a poder hacerlo. Por ejemplo, sin hablar de la capacidad de gestión del Estado. No, nada claro. Toquemos el tema porque es interesante. Mira, sí. Mira la complejidad de Camisea. ¿Ya? En Camisea se han hecho los campos para explotación, se ha hecho el gasoducto, se ha hecho el sistema de distribución, se ha hecho una serie de inversiones. Estuve leyendo las cifras de inversión que se asignan a Camisea. Vi la cifra de 2.400 millones de dólares. Creo que debe ser más que eso. Pongamos 4.000. ¿Ya? Pongamos 4.000. Todo se ha hecho en los plazos. Se firmó en diciembre del 2000 y se cumplió con que estuviera operando en agosto del 2004. Lo comparo con la refinería de Talara. La refinería de Talara es un problema muchísimo menos complejo. Está situado, o sea, primero es un tema que conoce Petroperú, está situado en la propia costa del Perú, tiene todas las facilidades de transporte, etcétera. Esa refinería está costando más del doble de lo que realmente debería costar, quizás el triple de lo que realmente debería costar, ¿no? Además, se ha tomado un tiempo larguísimo, 3 años más o menos de la administración Humala, más 5 años de la administración Kuczynski y sucesores, ya van en 8 años, ya estamos en el primer año de esta nueva administración y con mucha suerte va a estar lista el próximo año, 9 años. Entonces, si vamos a hacer así la masificación del gas, que es, nos podríamos estar, entonces lo estaríamos inaugurando hecho por Petroperú en la siguiente administración. Claro. Esto también creo que hay que considerarlo, ¿no? Primero Petroperú tiene que resolver los problemas que tiene, entonces ¿para qué darle más problemas? ¿Y de dónde va a salir el dinero? Entonces, darle condiciones al privado para que pueda hacer las inversiones, conversar con ellos, romper los problemas que existen, porque existen problemas, porque se han hecho licitaciones, pero se han hecho licitaciones de una cosa que no era posible, entonces había que dar condiciones para que sea posible. De todas maneras, hay un sector del público que a lo mejor por un tiempo va a seguir comprando esta narrativa que nos ha indicado ayer Bellido y que está en el plan de gobierno de Perú Libre, y es que el gas sube porque hay una conspiración de unos personajes siniestros en una transnacional sanguinaria, etcétera, 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 etcétera. Claro, yo entiendo que a mucha gente eso le parece una historia simpática, ¿no? Claro, mucha gente quiere creerlo. Mucha gente quiere creerlo, ¿no? Hay historias de fantasmas, hay historias de duendes, hay historias de brujos, y la gente muchas veces quiere creerlo, ¿no? Como hay gente que no cree en las vacunas, por ejemplo, del COVID, y no se ha vacunado, y no se va a vacunar. Y no te hablo de gente, te hablo de gente culta. Sí. O supuestamente. Sí. Conozco casos. Inteligente. ¿En qué va a quedar esto? Porque el impacto de lo que respecta a la famosa credibilidad ya es muy fuerte de parte de Bellido con esta declaración. Yo creo que el patrimonio fundamental del presidente es la credibilidad, porque él ha entrado con poca credibilidad al gobierno. Claro. Ha entrado con una imagen de un gobierno que quería ser todos. Ya ha habido alguna transformación en el mensaje en estos casi 2 meses que han pasado. O sea, su patrimonio es la credibilidad. Y en estos momentos se está arriesgando a que sea visto como una persona sin autoridad y sin palabra. Eso es lo que está pasando. Peor todavía, como una persona que está jugando lo del bueno y lo del malo. ¿No? Donde uno hace del malo y él hace del bueno. Las dos figuras son malas. Entonces, para mí la solución es pedirle la renuncia al primer ministro o destituirlo. ¿Cuándo? Pero tiene que hacerlo hoy. Entonces eso le devuelve la credibilidad, y para el Perú es sustancial, porque el Perú necesita el trabajo, y el trabajo es a través de la inversión y no se logra de la noche a la mañana. A Hernando de Soto le han hecho el otro día una entrevista que ha dicho, entre otras cosas, no sabemos realmente quién nos gobierna. Y eso es lo que está en juego en parte, ¿no? Ahora, sí. Está en juego eso. Es que está en el mensaje, ¿no? Cuando le dice, bueno, yo he dicho eso porque esto está en el libreto y este es el libreto que tienes que seguir. Se lo han dicho algunos ministros, ¿no? Algunos ministros le han dicho, si no te gusta, te vas, pues porque este es el libreto que tienes que seguir. No es así. Un ministro toma responsabilidad personal por lo que hace. Entonces, un ministro no puede ir a desarrollar un libreto con el cual él no está de acuerdo. Si es así, se tiene que ir o no puede aceptar el cargo. Cuando tú has sido ministro,
por supuesto, no te acuerdas de un incidente parecido. No, yo te puedo relatar te puedo relatar una conversación con el presidente Humala, ¿no? Sí. Cuando se trataba del directorio de Arequipa, entonces de la empresa de Arequipa me hizo una recomendación, yo le dije que no me parecía por tal razón. Y le di mis razones y me la aceptó, y en muchas cosas. O sea, el sector era mi responsabilidad. Pero esta era una conversación privada, absolutamente. No, y es una persona por la que yo tengo mucho aprecio, por el presidente Humala, ¿no? Entonces, claro. Siempre no tuvo una. ¿No permitiría decirlo en No, público? nunca. Ni tú responder que no en una conferencia de prensa. Por supuesto. Eso no se puede hacer porque es petardear al propio gobierno, hacerle daño al país. ¿Por qué no hay una cosa en la que no somos conscientes? La palabra de un presidente, de un ministro, de una autoridad incluso menor, de un alcalde, tiene una repercusión económica, sí, por inmediata. Supuesto. Sí, y se escucha, es como una caja de resonancia. Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué no hay conciencia de eso? Quizás porque mucha gente recién llega, no está preparada para el cargo. O sea, en uno de esos cargos tan altos como cargo de ministro, las personas van a aprender, ¿no? Pero no van a aprender desde cero, van a aprender por el ejercicio mismo, pero tienen que ir con un bagaje de conocimiento, de preparación, de calificación que garantice que van a poder hacer la tarea. No solo del sector. El conocimiento no puede ser solo de ese sector. No solo. Se requiere cultura, se requiere conocer la historia del país, la idiosincrasia de la gente. ¿Cómo es el Perú? Y se requiere saber decir los mensajes. Esa es otra cosa tremenda. Lo que pasa es que se ha devaluado la palabra también. Pues se está devaluando el sol y se está devaluando la palabra. Sí. La palabra está siendo maltratada de una manera increíble. Sí. Bueno, veremos si es verdad pues esto que el señor Castillo en el día de hoy, quizá en los próximos minutos, a mí me sorprendería enormemente, porque también a mí. Estamos viviendo una especie de mecedora con todo esto, pero en fin, de lo contrario, esto ya no sé qué va a pasar. Los plazos me parece que se van a cortar y ese porcentaje que he leído que estaría de acuerdo con una vacancia va a aumentar. Claro, con este tipo de cosas aumenta eso. Claro, el presidente tiene que entender que esto puede terminar en una situación que es o él o el primer ministro. Y no debe llevar al país a esas condiciones. Y al final vamos a terminar a lo mejor diciendo o él y el primer ministro o el país. Sí. Señor Dios mío. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias por la visita. Muchísimas gracias por la oportunidad.